Amén. Aleluya. Podemos leer dos porciones de la Escritura. Les pido ahí que lo lean en un buen español. La primera sería Hechos, capítulo 1. Dale vos, Divano. Versículo 4, el verso 4, del 4 al 9. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, habría otro pasaje para leer, pero antes de ir a leer la otra, quería decir que de estos versos que leímos, del 4 al 9, se podría plantear algunas preguntas. Primero, ¿cuál era el tema que estaba en la cabeza de los discípulos acá? ¿Y cómo se termina la charla? ¿Hubo algún cambio de tema durante la charla? Después, otra pregunta que hay que hacer. Jesús les dio un orden. Como nosotros leímos desde el 4, lo mejor habría sido leer desde el 1, pero yo puedo mencionar solamente que la charla está relacionada a los apóstoles, ¿no? Porque dice en el versículo 3, el verso 2 habla de los apóstoles. Y el verso 3 habla después de tener a estos, los apóstoles, empezó a hablar. Entonces, es una charla con los apóstoles. Entonces, lo que dice acá es solamente para los apóstoles. Hay alguna cosa que a quienes involucra. Estas serían las preguntas que tenemos que tener la respuesta clarita. Si antes de terminarnos no contestamos a estas preguntas, por favor me acorde y dice: Marcos, hay una pregunta ahí que no fue contestada. El otro sería Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Para que tenga sentido, mejor leernos desde el 7. Del 7 al 16. Versículo 7.
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. ¿Cómo es? ¿Me puedes repetir ahí cómo está el versículo, el verso 13? No, el verso 12. ¿Cómo está escrito en español? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, podríamos hablar entre nosotros hoy, buscando entender un poco este texto de Efesios 4, ¿no? Es una pregunta acá que uno podría hacer. Este trecho, así se dice, trecho. Sí, trecho, también. Este Trecho. Trecho, se dice trecho. Este trozo, sí. Trecho, una parte de un texto. Esta parte, sí. Está bien. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental que es comunicada acá en Efesios 4? ¿Qué idea fundamental, qué visión fundamental tenemos cuando leemos esto? Yo empezaría respondiendo ya a esta pregunta y después vamos un poquito a Hechos 2. Pero lo que yo percibo acá es que es lo más claro que hay en la Escritura con respecto a cómo es que debe funcionar la iglesia. ¿Cómo es la estructura funcional de la iglesia? ¿Qué somos como iglesia? ¿Cómo vivimos como iglesia? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo cumplimos nuestra misión? En un momento que estuve estudiando, buscando todos los trechos, todos los versos del Nuevo Testamento que hablan del propósito eterno, y son muchos los versos que mencionan el propósito eterno de Dios. Yo cuando estaba meditando, mirando estos temas, me di la cuenta, me percibí que
es el único. Este de Efesios 4 es el único pasaje que habla del propósito eterno y da al mismo tiempo, transmite cuál es la estrategia divina. Hablamos mucho del propósito eterno, pero hay muchas cosas con respecto al propósito eterno. Por ejemplo, ¿a dónde nació? Entonces, cuando vas a Efesios 1 descubre que nació en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, ¿no? Si quieres saber cómo queda la vida de uno que comprendió, ahí vas a Filipenses capítulo 3 y puedes ver cómo Pablo se hizo un prisionero del propósito eterno. Y así, cada diferente pasaje menciona un aspecto distinto. Y este de Efesios 4 menciona la forma, cómo es. Dios tiene una estrategia. Acá hoy ustedes quizá van a oírme mencionar muchas veces a Ivan Baker, porque quizá este fue el tema central de muchas charlas nuestras, por lo menos en los primeros 10 o 15 años con él. Toda hora hablábamos de esto. Me acuerdo de una ilustración que Iván hablaba así, decía, bueno, si vos querés abrir una fábrica de Coca-Cola, Coca-Cola, si yo comprendo, es un franchising, es una, no sé cómo dice en español. Una franquicia, Marco, está bien dicho, está bien, se entiende. Una franquicia. Entonces Iván preguntaba, ¿y vos podés fabricar Coca-Cola de cualquier manera? No, los creadores del producto te van a decir absolutamente todo, cómo va a ser la botella, cómo va a ser la fórmula, y cuál sería el proceso de fabrico, a dónde comprar las máquinas de la industria esta, todo esto te van a decir. Entonces Iván preguntaba, ¿y Dios haría diferente? Dios tiene un propósito que es grande y eterno. Dios dejaría que cada uno de nosotros hiciéramos de la forma como queríamos. Entonces, por supuesto que no. ¿Y a dónde está la forma? La forma está primero en el ministerio de Jesús, la forma como Jesús trabajó. Y según cómo los discípulos de Jesús y después Pablo también, cómo aplicaron en la vida de la iglesia la fórmula que era la fórmula de Jesús. Esto sería una respuesta de cuál es el tema de Efesios 4. Pero antes de seguir con Efesios 4, vamos a volver a Hechos 1 y creo que habíamos hecho dos preguntas, ¿no? La primera pregunta fue del tema, ¿no? ¿Cómo fue que ¿Cómo fue? ¿Alguien lo tomó nota para decir cómo fue exactamente la pregunta que yo hice? Vos preguntaste cuál fue la orden que Jesús les dio y si abarcaba solamente a los apóstoles o a todos. La segunda cosa es si hubo un cambio de tema por parte de los apóstoles sobre lo que Jesús estaba hablando. Sí, yo creo que fue al revés. Al primero fue la pregunta del tema. Sí, la primera ¿Cómo fue la cuestión sí. del tema? ¿De qué se trataba la charla? Mira, los apóstoles tenían en mente una charla importante.
que necesitaban la respuesta, querían la respuesta de cualquier manera. Era lo que más estaban excitados, así se dice, se puede decir esta palabra. Esta palabra no es una palabra mala en español, ¿no? No, se puede usar para lo que vos estás hablando. Bueno, porque nos roban todo, ¿no? Nos roban las palabras, nos roban los colores, nos robaron el arco iris, nos roban todo. Y ahí ya no sabemos qué podemos usar. Entonces, ¿qué pasó? Ellos tenían una charla en mente. No se imaginaban que Jesús estaba por irse pronto. No se imaginaba que al final de la charla estarían mirando arriba. No sabían. Pero Jesús les mencionó la promesa, hizo mención de la promesa. Y les dio una instrucción: no salgan de Jerusalén, se queden ahí y hasta que la promesa se cumpla, ¿no? Bueno, ellos quieren cambiar el mensaje. Y si nosotros estudiamos la mente de un judío y qué sucedió y cuáles son las promesas hechas a ellos en el Viejo Testamento, puede comprender perfectamente por qué querían cambiar la charla y preguntaron a Jesús si sería este el tiempo a donde Jesús restauraría el reino a Israel, ¿no? Entonces querían cambiar la promesa, la charla, y Jesús no lo permitió para nada. Jesús dijo, no interesa. Entonces son temas de fechas, y las fechas están reservadas para el Padre. Entonces, después le explico un poco más de la fecha, porque por supuesto después dio mucho más. Después vino la revelación a Pablo, que puso en sus cartas. Después vino el libro de Apocalipsis con mucha explicación más detallada. Pero ahí Jesús dice, no les importa ahora. Ahora el tema es otro. Ahora el tema, ahí el versículo 7, ¿no? Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, le decía, la cosa es totalmente diferente. Ustedes no saben, los brasileños, los argentinos, los chilenos, que tengo que ganar y que van a ser muy difíciles. Y ustedes necesitan llegar hasta ellos. Algo de ustedes necesita llegar a a Sudamérica. Entonces, no se imaginaban algo así. Yo muchas veces paro para pensar en la revolución que fue para estos pobres discípulos. Estos discípulos habían vivido con Jesús y por 2 años y medio vivieron sin saber bien quién era Jesús, hasta que al norte del país, ahí en Cesarea de Filipos, en la mitad de la subida del monte Hebrón, Jesús le pregunta, y él finalmente concluye que él era el Mesías. Entonces desde ahí están completamente tomados del tema, pero las cosas empiezan a suceder todo al revés, todo diferente. Y Jesús empieza a hablar 2 cosas. Me voy a morir. Y después empieza a decir, y ustedes tienen que morir también. Y entonces, ellos es una revolución. Y cuando llegan a Jerusalén, están completamente
aún están buscando salvar lo que tenían en la cabeza, ¿no? Y cuando antes de entrar en Jerusalén, Jesús pasa por Betania y resucita a Lázaro. De ahí toda la gente concluyó, este es el Mesías, no hay otra forma. Entonces todo vino en secuencia muy rápida, desde ahí todo muy rápido, cambiando rápidamente. Jesús entra en Jerusalén y no ataca a los romanos, que sería lo que se esperaría, que fuera a atacar a los romanos. Pero Jesús ataca el templo de los judíos. Entonces ahí empiezan ellos ya a no comprender mucho. Y de repente Jesús está preso y luego está muriendo. Entonces, y pasa un tiempo... No es casi, es imposible ponerse en lugar de ellos y entender todo lo que pasaba, la locura que fue. Y de repente Jesús reaparece, surge de los muertos y ellos están otra vez felices, pero ya no entienden nada más qué es lo que está sucediendo. Está toda una locura para ellos. Y bueno, ahora Jesús resucitó, ahora entonces va a empezar el plan antiguo. Y es ahora Jesús. Y Jesús dice, no les interesa. Entonces, yo quiero decir a ustedes, de mi parte, personalmente, de mis sentidos, lo que cada vez es siempre sorprendente para mí. Esto me sorprende siempre, pero es un ánimo y un desafío para nosotros. Una cosa o quizá lo más sorprendente de todo, lo más raro, lo más difícil de estar siempre con esto en mente, es el hecho de que nosotros estamos acá aprendiendo que no sabemos nada, que no podemos nada. Es la lección de una vida. Quizá cuando nos vamos ya aprendemos totalmente que no sabemos nada y que no podemos nada. Pero Dios está todo el tiempo insistiendo en trabajar con nosotros. Esto me pasa una imagen de Dios que siempre me cautiva. Me encanta, siempre me sorprendo. Cuando voy a orar, es siempre para mí, tengo que vencer esto, porque para mí tengo un Dios que sabe todo y hace lo que quiere. Entonces siempre tengo que acordarme que Dios dijo, Marcos, yo quiero hacer, pero si vos no orás, yo no lo hago. Esta insistencia de Dios de ponerse a sí mismo dependiente, ¿qué otra palabra puede decir? Hay un pasaje en el Viejo Testamento a donde Dios estaba enojado total con Israel. Y la justicia de Dios decía que él tenía que destruir Israel. Pero en su misericordia, Dios decía, pero no quiero. Este Dios justo, perfecto, completamente justo, que va a terminar poniendo mucha gente de la humanidad en el lago de fuego. Este Dios es tan grande en misericordia y porque en sus sentidos no lo quiere hacer, Entonces, él quería ejercer misericordia sobre Israel. Él quería no castigar a Israel. Era el deseo de su corazón. Pero no pudo. Tuvo que castigar a Israel porque dijo, yo quedé buscando, yo estaba buscando un hombre, alguien que estuviera tapando, no sé cómo dice ahí, la brecha, no sé cómo es español. Estuve buscando a uno que tapara
Ayúdame ahí, Daniel. Que se coloque en la brecha, está bien. Sí, que se ¿Cómo? ponga en la brecha. Está bien la expresión, Una Marcos. brecha. Pero y yo no lo encontré. Entonces la misericordia que quería usar, no la pudo usar. Porque no encontró un hombre para trabajar con él en favor de esta misericordia. Esto es impresionante. Es como Dios dice que va a hacer todo, va a hacer la obra, pero va a hacerla en y por medio y usando a estos hombres que necesitan primero ser resgatados, después necesitan ser fundamentados, después necesitan aprender, después necesitan... Y es así. Y acá, me acuerdo que en 2015 o 2016 yo estaba con la mente muy llena de cosas. Divano conoce mucho, casi todo lo que implica nuestro ministerio. Entonces yo hablaba con él de algunos problemas que teníamos y las dificultades, y él me dijo: Marcos, ¿te das cuenta que cuando Jesús vino, había China, India, había todo el mundo con gente que no conocía el Evangelio, pero Jesús no fue a hacerlo? Entonces, Jesús estuvo ahí, en su país. No salió, fue a Tiro. El máximo que fue a la ciudad de Tiro, en Sidón, ¿no? Entonces, acá es una vez más, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, ¿quién va a hacer esto? Son ustedes. Ustedes van a llevar esto a toda Judea, Samaria, y a Brasil, y a Argentina, y a Chile, y a Patagonia, al fin del fin de todo. Esto me marca mucho el corazón, y quería decir a ustedes así que nuestro trabajo, de aquellos que ya nos dedicamos mucho, nuestro trabajo es dar secuencia a esto. Ahí vamos a la segunda pregunta. La promesa era para ¿quiénes? Era para los apóstoles. Bueno, esta es una pregunta muy sencilla. Creo que todos ustedes saben la respuesta. Porque cuando ellos reciben el Espíritu Santo, y ahí Hechos 2, tenemos el relato de todo lo que sucedió ahí, cuando viene la promesa. Pero cuando ellos reciben el Espíritu Santo, y empieza una confusión en la ciudad, y la gente viene, algunos están impresionados, otros piensan que los hermanos están borrachos, cosas así, pero vienen y se levanta Pedro y predica y anuncia a Cristo. Muy detalladamente, con mucho detalle, él anuncia gran parte de la obra de Cristo y termina así. Él parece que terminó el capítulo 2, versículo 36. Me pasa la idea de que Pedro prácticamente había terminado la predicación, y lo que sigue es resultado, y el resultado es que la gente ahí se arrepiente, la gente está con el corazón compungido, está contrita, la gente está con fe, contrición en el corazón, y le pregunta: ¿y qué haremos? Entonces él les dice: arrepentidos, cada uno sea bautizado y recibe el don del Espíritu Santo, y dice, porque la promesa, ¿qué es la promesa? Aquello que Jesús había
hablado en el versículo, ahí en capítulo 1, que Daniel leyó. La promesa es para vosotros, es para vuestros hijos y es para todos aquellos a quien nuestro Dios les llama. Y ahí está la forma espiritual con la cual Dios puede obrar junto con el hombre. Es por medio del Espíritu Santo. Yo creo que sería sano que todo aquel que se convierte, todo aquel que llega en la iglesia y le bautizamos y después oramos por él para que sea lleno del Espíritu. Es importante que digamos a esto qué es que va a ocurrir y para qué recibe el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, él va a recibir con un propósito bien distinto. Y el propósito es que cumpla este orden de Jesús, de participar de los que van a Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto sería poner la semilla del sacerdocio. ¿Cómo podríamos definir esto? La semilla del sacerdocio, ponerla luego en el comienzo, en el primer día, cuando se bautiza y cuando recibe el don del Espíritu Santo, y muchas veces algunos se quedan como que borrachos. Yo me quedé borracho cuando recibí el Espíritu Santo. No podía hacer nada. Mis padres tuvieron que sacarme la ropa, ponerme el pijama y ponerme en la cama porque yo estaba borracho. Entonces, alguien tiene que llegar y decir, mira, recibiste el Espíritu Santo, no fue para quedarte borracho, embora muchas veces te vas a quedar muy tan feliz que no sabes qué hacer. Entonces, te va a suceder, ¿qué más? Vas a hablar en lengua a todo momento que puedas. ¿Qué más? Vas a aprender a profetizar, es muy importante. Cuando hablamos de los dones, tenemos que ver que Pablo dice, buscar los mejores dones, más principalmente que profeticé. Entonces, si me tuvieran puesto esta semilla y un día que yo estaba borracho ahí, quizá yo habría actuado diferente, quizá yo habría ido a los vecinos y decir algo, pero no fue la instrucción que me dieron. Me dieron la instrucción de ir a las reuniones y hablar en lengua más alto que antes. Entonces, pero la sugerencia acá es que el sacerdocio de los santos, él comienza en el primer día, cuando él recibe el Espíritu Santo. Y tendríamos que ponerle toda la iglesia consciente de esto. ¿Para qué el Espíritu Santo? Para esto, ¿no? Bueno, andamos un poco entonces para Efesios 4. Estaba yo recién me había convertido y estaban ya muchos hermanos en la iglesia. No tanto los de Brasil, pero en aquel tiempo más los de acá, de Argentina mismo, ¿no? Ya estaban valorando al máximo este capítulo de la carta de Efesios. Y yo me acuerdo cuál fue la primera
análisis, no fue un análisis, como el primer pensamiento que me pusieron en la mente con respecto a Efesios 4. Ahí yo tenía algunos meses de convertido. Había un argentino que creo que los más jóvenes acá no lo conocieron, no sé si oyeron de él, no sé, muchos deben haber oído de este hombre que se llama, no sé si está vivo, que se llama Juan Carlos Ortiz. Sí, está vivo, ¿eh? Tiene 84 años. Fue la primera vez que yo tuve contacto con Efesios 4, fue una predicación de este hermano. Y a él le gustaba mucho usar formas de causar impacto cuando predicaba. Una forma de que cuando vas a predicar públicamente puedes impactar un poco, es leer la Biblia de manera errada. Leer la Biblia y cambiando las palabras que están ahí y poniendo alguna palabra que está más en la mente de la gente y no lo que está escrito. Y la gente empieza a raciocinar y ver, mira, realmente no es esto que está escrito, ¿no? Y él tomaba el versículo 12. Entonces, él tomaba, yo creo que tú te acuerdas, Daniel, qué hacía él con el versículo 11, el versículo 12. Entonces hablaba de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y decía, para el entretenimiento de los santos. ¿De acuerdo? Sí. No es lo que está escrito, no está escrito entretenimiento, pero uno se da cuenta que era lo que había en la cabeza de la gente. ¡Qué buena predicación! ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Qué unción! Y se iba. Próxima semana, otra predicación que no tiene nada que ver con la primera. Y una otra predicación muy hermosa, y la gente lloraba. ¡Qué buena predicación, hermano! Pasa un mes, pasa un año y preguntar a la gente, ¿qué fue lo que aprendiste este año? Ah, no sé, acá esta congregación es una bendición. Yo siempre fui. Y sí, ¿qué fue lo que te enseñaron? Bueno, y ahí no sabe qué fue lo que aprendió. Entonces, él con esto, él estaba subrayando, no qué es que teníamos que hacer, pero qué es lo que estábamos haciendo de forma errónea, que los ministerios específicos, los ministerios didácticos, podríamos llamar a estos que están en el versículo 11 del ministerio didáctico, que estos ministerios, ahí está el verso el verso 12, la última, el comienzo del versículo está mal traducido. Es muy difícil. Es una palabra, no sé si la gente ahí está acostumbrada con esta palabra, catartismos, pero es una palabra, es una única vez que aparece en la Biblia. Entonces uno no sabe bien cómo traducir. Y nosotros acá cambiamos. En los escritos nuestros pusimos nuestra traducción. Ustedes saben cómo llegamos a nuestra traducción. Les voy a contar cómo es la traducción que tenemos de esto. Esto vino de Iván también. Iván estaba, como siempre, los que conocían, buscando profundizar
lo que para muchos estaba muy profundo, pero él quería entender mejor y quería hacerlo práctico y factible. Entonces, Iván fue a una tienda de zapatillas. Tienda se dice. Fue una tienda de zapatillas que el dueño de la tienda era un griego. Iván fue ahí con el Nuevo Testamento en griego. Y le preguntó, leyó el texto y dice, ¿qué quiere decir acá esta palabra catartismos? Y el griego le dijo, mira, esta palabra puede tener un sentido diferente, dependiendo de cómo es el contexto de las frases y tal. Entonces Iván dice, sí, pero acá, en este contexto, en esta frase, ¿qué dice? Y el griego le dijo, mira, acá esto quiere decir poner a cada parte, a cada elemento en su lugar de funcionamiento. Entonces, basado en esta charla de Iván con un griego, nosotros aquí ponemos en nuestro decreto que el correcto ordenamiento de los santos. ¿Por qué esto es importante? ¿Cuál es la importancia? Le voy a decir de pronto, la palabra acá, a fin de perfeccionar a los santos, esta palabra no ayuda mucho. No ayuda mucho porque esta palabra, cuando la gente la lee, la idea que tiene es pastores, maestros, apóstoles que predican y estos llevan los santos a la perfección por su enseñanza. Van a llevar los santos a la perfección. Esta es la idea que el texto pasa con la traducción que tiene. Siendo que no es esto. La verdad que el texto está enseñando no es esta. No son pastores y maestros y apóstoles que llevan los santos a la perfección. Esto no existe, no está en el texto original. Porque acá dice, mira el versículo 12 en 3 etapas distintas. Con el fin del catartismo de los santos, que es poner cada santo en su lugar de funcionamiento. Para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? ¿Ministerio de quién? ¿Ministerio de los apóstoles? No, el ministerio de los santos, de todos los santos. Todos los que recibieron el don del Espíritu Santo reciben ahí un ministerio. Y la obra de los pastores es poner a esta gente toda en su lugar y a funcionar, a desarrollar su ministerio. Y por fin, la tercera etapa del versículo 12 termina para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación, ¿viste? Bueno, ahora podemos hacer otra pregunta. ¿Qué es esta edificación? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué está hablando? Cuando habla de un cuerpo edificado. ¿Qué es esto? Esto está muy detallado en el versículo 13. Entonces,
¿Qué es esta edificación? Esta edificación es que ocurra aquello que está en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es edificación. Edificación quiere decir tener una forma, un poder y una forma de funcionamiento. Las dos cosas, el poder y la forma de funcionamiento que lleve la iglesia a esto. La iglesia tiene que llegar al versículo 13. Hay que haber posibilidad en la iglesia. Yo no creo en una iglesia final a donde todos están maduros en Cristo. Déjame decir esto con mucha sinceridad. Yo no creo esto y les explico por qué. Porque primero, por la experiencia natural y por la lógica de las cosas. Si la iglesia está funcionando, la iglesia va a estar predicando el Evangelio. Si está funcionando, está predicando el Evangelio. Si la iglesia está predicando el Evangelio, hay siempre nuevos. Hay siempre gente nueva llegando. Y no hay como ser nuevo y ser maduro a la plenitud de Cristo. No es posible. Cuando Jesús viene, van a ver en la iglesia muchísimos que son nuevos, que se convierten ahí en los últimos momentos de las confusiones que va a haber en la tierra. Y esto no pueden bautizarse y ya ser maduros. No pueden. Entonces, ¿qué es lo que entiendo? Entiendo lo que está diciendo acá es que hay lugar en la iglesia. La iglesia está viviendo de tal forma que todos los que son sinceros, que creen, que buscan a Dios, pueden llegar a esto. Esto es lo que está diciendo acá. Que la iglesia sea el lugar de sembrar esto, que esto es lo que la iglesia busca, que nosotros buscamos que los nuevos se hagan sólidos, que los sólidos se hagan llenos de discernimiento y que los que tienen discernimiento desarrollen carácter de Cristo hasta que todos lleguemos. ¿Comprenden? Entonces, esta es la iglesia normal. La iglesia normal presentada por Pablo es esta acá. Y el versículo 14 nos muestra el contraste. ¿Cuál es el contraste de una iglesia así, como está en el versículo 13? El contraste es una iglesia llena de niños. Los niños son fluctuantes. Y una forma de uno hacerse fluctuante, no sé si la expresión es exactamente la misma para ustedes. Yo tomo acá dice nuestra traducción, agitados. Pero, ¿qué es una persona que no es estable? No es estable. No es estable. Puede haber muchos motivos para no ser estable. Uno es cuando las emociones son más, toman más poder en la vida de la persona que el Espíritu Santo y la palabra. Esta fue una de las primeras lecciones que Moacir
este pastor de Porto Alegre, que yo le conté muchas historias. Y una de las primeras cosas que él me dijo, me enseñó y me repitió: Marcos, en todo tu futuro vas a tener que tomar decisiones y vas a necesitar aprender a que las decisiones tuyas no vengan de sentimientos, no sean resultado de tus sentimientos. Y solo hay una manera de hacerlo. Necesitas poner tu vida arriba de principios bíblicos, principios de vivencia, principios de fe, enseñados por Jesús. Y esto tiene que ser, tu vida tiene que ser manejada por principios. Porque si no es manejada por principios, las emociones y los sentimientos van a tomar una importancia tremenda. Entonces, yo después fui viendo toda la vida que es toda la verdad. Alguien acá, alguno de ustedes me dice que se despierta todas las mañanas con el mismo humor. Todos nos despertamos por la mañana y así, estamos siempre llenos de adoración, alegres, en paz y todo lo demás. Y la verdad es que nuestras emociones, queridos, son nada más que esto. Son emociones. Las emociones son resultados. Ellas nunca pueden ser causantes. Nunca pueden ser la causa. La causa se dice. Nunca pueden ser la razón de algo. ¿No? La razón, ellas pueden. Las emociones, ¿qué puede vivir sin emoción? Las emociones es una belleza. Las emociones de alegría, las emociones de vernos unos a los otros, de abrazarnos, lloramos. Adoramos a Dios, lloramos. Yo amo las emociones, pero las quiero bajo mis patas. Mis emociones las quiero bajo mis patas. Sobre las emociones, mis patas, sobre yo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo. Y que son los principios que Dios me da. Pero acá dice también, en el versículo 14, dice, no apenas fluctuantes, pero habla también llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Viste? Nosotros no sabíamos acá en Salvador cuántos niños teníamos en la iglesia, hasta que vino la gran Babilonia llamada Internet. Y la gran Babilonia viene y va entrando y entra en la casa de los hermanos y entra en el cerebro. Y uno está lleno de preguntas. ¿De dónde la sacó? Del estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De manera que nosotros yo no creo que la Internet vino a producir niños. Yo creo que la Internet vino a ayudarnos a comprender cuántos niños tenemos y el trabajo que tenemos que hacer para sacarlos de ahí. Bueno, el versículo 15 y principalmente el 16, el versículo 16 es casi una repetición
En otras palabras, del verso 12. El verso 12 tenemos tres partes. Los santos reciben un trabajo que se llama, los santos son beneficiados, son bendecidos por un trabajo llamado catequismos, que el ministerio didáctico enseña a iglesia a este catequismos. Ahí es la primera parte del versículo 12, el catequismo de los santos. Después vas a tener todos los santos, el ministerio de todos los santos fluyendo. Y al fin tenés la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es el verso 12. Bueno, el verso 16 es un paralelo idéntico. En el verso 16 tienes el cuerpo que sufrió, que vivió, que fue bendecido por el catequismo. ¿Cómo va a ser? Va a ser así. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahí está, se me permite inventar una palabra. Aquí está un cuerpo catequizmado. Ellos fueron catequizmados. Entonces, y todo el cuerpo está unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué va a suceder? La segunda parte es la misma del versículo 12. ¿Cuál es la segunda parte del verso 12? La obra del ministerio. Nuestra traducción dice el servicio de los santos. Aquí el versículo 16 dice, según la actividad propia de cada miembro. Esto hay que grifar, hay que leer al revés. Acá no dice según la actividad propia del liderazgo, de los pastores, del presbiterio, de los apóstoles, de los líderes del grupo casero. No, acá dice según la actividad propia de cada miembro. ¿Y cuál es la última parte del verso 12? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la última parte del verso 16? Y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos la estrategia toda. La meta está en el verso 13. La iglesia como debe ser. El crecimiento normal de la iglesia. La estrategia, verso 11, son ministerio didáctico, verso 12, que produce el catequismo. El catequismo, por supuesto, no es solamente poner en lugar de funcionamiento, involucra capacitar, involucra equipar, ¿no? Todo esto es lo que tenemos que hacer, equipar a cada uno para que cumpla su ministerio. Yo les digo que yo creo que nosotros en nuestro ministerio fue los primeros años una jornada de entender y poner por obra esto. Esto fueron quizá las dos primeras décadas, los años 80 y los años 90, con mucha atención a lo que decía Iván, con mucha oración, mucha lectura de la palabra, mucha busca por
maneras prácticas de hacer esto, orientando a los líderes para que los grupos caseros fueran a esto. Nuestro mayor temor siempre fue que los grupos caseros se hicieran casi como una repetición de las reuniones grandes, porque en las reuniones grandes tenemos poca gente hablando, tenemos algunos que dirigen, uno que predica, aunque nosotros siempre insistimos con la iglesia en 1 Corintios 14, de la iglesia participando de las reuniones, ¿no? Pero imagínate, les doy un termómetro, cómo medir la obra de un grupo casero. Y bueno, basta saber si el líder habla más que la gente. Y esto está, el crecimiento del grupo casero en maturidad y en obra es proporcionalmente, inversamente proporcional a cuánto que el líder habla. Cuando encuentro un grupo que el líder está toda la reunión, quiere predicar y predicar a la gente, yo entonces sé que ya mató el grupo, terminó el grupo, solo falta enterrar el grupo porque ya se fue, porque está el líder funcionando y predicando y orando y no está trabajando para que los demás estén funcionando. Otra cosa que quería decir a ustedes, para ser verdadero, sincero, real, quiero decir a ustedes que esto todo lo podemos tener muy claro y perderlo. Podemos perderlo. Nosotros en Salvador, desde el comienzo de los años 2000, estuvimos creciendo tanto en número, tanto en la ciudad como fuera, y fuimos a atender acá, atender allá, viajar, andar por acá, andar por allá, y acá mismo en la iglesia acá, dividimos la iglesia en sectores, había al principio 10 sectores, y había un pastor acá, o el otro allá, y otro allá, ya no trabajando en conjunturas nosotros llamamos acá conjunturas de compañerismo, que no sé, yo creo que ustedes lo llaman conjunturas horizontales, algo así, no sé cómo lo están llamando. Pero acá fuimos aceptando adaptarnos a la realidad. Marcos, lo llamamos concertación. Concertación. Ustedes tienen las conjunturas verticales también bien definidas, ¿no? Y ustedes llaman de concertación. La verdad es que empieza con nosotros ahora, estamos hace algunos años, un gran esfuerzo para recomponer todo, hasta que toda la iglesia vuelva a estar concertada. Que toda la iglesia, todos los hermanos puedan, quizá después de 6 meses de bautizado y un poquito más, puedan entrar en concertación. Pero estamos trabajando duro para recuperar esto. Bueno, y ustedes podrían preguntar, pero Marco, ¿cómo lo perdieron? Bueno, ahí tendríamos que hablar de un montón de cosas que no van a ser útiles, que no debemos hablar, y quizá necesitaría una semana entera para hacer la lista de todos los errores que cometemos ahí. Pero la verdad es que en Presbiterio nos sentamos hace años, y empezamos a hacer la lista de lo que estaba errado en nosotros, en el presbiterio. Porque mucho de esto, principalmente la concertación
se perdió poquísima parte de la congregación. Ahora ya estamos trabajando, yo creo que ya recuperamos ahí unos 30 o 40%, pero quería dejarles esta advertencia, que se puede perder esto. Y principalmente cuando se crece mucho en números, el riesgo aumenta mucho. Pero al final terminamos siempre en lo mismo. Estamos este año todo buscando ver qué. Este año, ahora, 2020, buscamos ver qué. ¿Cuáles son las concertaciones pastorales que realmente están funcionando? ¿Quiénes son los pastores que están concertados y no nominalmente, pero están concertados para vivirlo en su práctica de vida y ministerial? Bueno, son las 7:30, no sé cómo es el tema del tiempo, no sé si seguimos más, no sé si hay preguntas. Esto es lo que tenía hasta ahora en mi mente, sería esto lo que decimos.